Estoy grabando, chicos, ahí ya. Ya estoy grabando ahí. Bueno, estamos más o menos para arrancar. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, profe, se ve perfecto. Bueno, vamos entonces. Ahí está. Bueno, chicos, hoy son dos temas cortitos. Primero les agradezco que hayan, bueno, nada, estar en el Zoom. La verdad es que me era un lío, sinceramente, llegar. No nos podíamos organizar, sinceramente. Esta clase la teníamos programada para antes, entonces, bueno, fue medio. Yo les había dicho que la última vez que me iban a ver dándoles un teórico era el anterior, y luego surgió esta necesidad, así que, bueno, acá estamos. Vamos a hablar de dos temas que son no tan frecuentes de ver, pero generan mucha incertidumbre cuando uno se encuentra con estas imágenes y por otro lado siempre son preguntas de parcial y de final. Eh, una o dos preguntas posiblemente de esto haya, entonces bueno, me parece importante, yo les voy a marcar qué es lo importante, qué es lo que ustedes tienen que saber. Después, obviamente uno siempre da mucho más de la clase, ¿no? Pero lo importante y lo que a mí me gustaría que sepan es lo que voy a estar haciendo más hincapié, así que quédense tranquilos que queda todo grabado. Para empezar, a ver si me deja esto pasar. Bueno, como creo que hemos ido hablando durante todo el año, yo varias veces en los teóricos les he mencionado que es la endocarditis infecciosa, es la infección generalmente de las estructuras valvulares. Acá dice del endocardio, es del revestimiento que está más pegado con las estructuras cardíacas. Pero generalmente lo vemos, la imagen de la vegetación, que es así como se llama a la imagen que se forma por la infección, la vemos en las válvulas. La cantidad de organismos que las pueden generar son muchísimas, de todo tipo. Fíjense que hay hongos, que hay bacterias, esas son las más frecuentes, las bacterias. En segundo lugar, los hongos. Y después hay enfermedades como la colagenopatía, el lupus puede simular también una endocarditis, una vegetación. Pero bueno, acá siempre entra la palabra mágica o la frase mágica a correlacionar con los datos clínicos del paciente, ¿no? Eh, Me ha pasado a mí de ver algo compatible con una vegetación, que es la traducción ecocardiográfica de la endocarditis, y que el paciente no me relate fiebre, no me relate nada compatible con una endocarditis, porque no es solamente la vegetación. Entonces, bueno, directamente lo que pongo es que el médico que lo pidió, bueno, trate de ver por qué el paciente tiene esa vegetación o esa imagen compatible con endocarditis sin mayores síntomas. Al principio de la historia, primero que era difícil de diagnosticar, una vez que estuvo el ecocardiograma transtorácico y luego el transesofágico, que vamos a ver que es de lo más importante para esto, eh, y el uso de antibióticos se empezó a hacer diagnóstico y tratamiento oportuno y la mortalidad obviamente fue bajando, pero es una entidad bastante importante. Si conocen o han visto pacientes por endocarditis internados, las internaciones son prolongadas y muchas veces algunas requieren tratamiento quirúrgico. De todo esto que dice acá, de toda esta sarta de ítems que hay, yo lo que quiero que ustedes sepan es que lo más frecuente es que sea de las válvulas izquierdas y generalmente de las cámaras, o sea, del lado de la válvula que pertenece a la cámara de menor presión. ¿Qué quiero decir con esto? En la válvula mitral, la vegetación va a estar pegada del lado auricular. En la válvula aórtica va a estar pegada del lado ventricular.
¿Por qué es esto? Porque al haber menor presión de ese lado de la válvula, tiene más chance la bacteria, por ejemplo, de quedarse pegada ahí y no ser arrastrada por la corriente y seguir su curso. Obviamente no todo el mundo hace una endocarditis, no se enferma el que quiere, sino el que puede y de lo que puede, ¿no? Esto es algo bastante característico. Una válvula común, normal, sana, no debiera transitar con una endocarditis, una infección de la boca, por ejemplo, que van a ver que es de lo más común. Entonces, seguramente los pacientes que tengan endocarditis, infección de sus válvulas, quiere decir que esas válvulas seguramente hayan estado alteradas en su estructura previamente. Y una de las más frecuentes es la válvula bicúspide. Por lo tanto, el paciente que tiene una enfermedad de la válvula aórtica y es bicúspide, como esa es anormal la válvula y tiene más chance de que se le peguen las bacterias, uno siempre les dice que antes de ir al odontólogo tiene que tomar sí o sí antibiótico. Lo mismo para otras valvulopatías de otro origen. Y con respecto a lo derecho, a las válvulas derechas, son frecuentes también las endocarditis de válvula derecha. A mí me tocó ver una y fue por, digámoslo de algún modo, iatrogenia, en realidad por instrumentación del material, pacientes que están mucho tiempo internados, y bueno, fue asociado a todo el tiempo que la paciente estuvo internada y a todos los sueros que tuvo puestos, por decirlo de alguna manera, y se le complica, se infectó la válvula tricúspide. Los pacientes que tienen marcapasos también es un sitio de asiento, se pegan a los catéteres de marcapasos, de cardiodefibriladores. Por eso cada vez que un paciente que tiene un marcapasos o un desfibrilador, o sea, cualquier dispositivo que llegue al corazón, empieza con fiebre persistente, bueno, empezamos a agarrarnos un poco la cabeza pensando que por ahí a ese dispositivo se le pegó una bacteria, ¿sí? Eh, para mí lo más importante es esto, y ahora vamos a ver las imágenes. Después, si es nosocomial, no nosocomial, verdaderamente no nos hace tanto la diferencia en este punto de la formación, chicos. A mí me interesa que ustedes sepan qué ir a buscar con el eco y después el tratamiento antibiótico y todo eso. Bueno, se encargará el infectólogo o el que reciba el informe, ¿no? No somos nosotros quien tenemos que hacer hincapié en eso, me parece a mí. Eh, Tampoco si es aguda, subaguda, crónica. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es poder, ustedes pueden editar la presentación en vivo, que alguien le hizo una rayita. Esto me pasa por ser una analógica del sistema. Em, Me parece que no tiene mayor sentido hacer hincapié en los momentos clínicos de la endocarditis. Me parece que esto va por otro lado. Los factores predisponentes es esto lo que les decía, chicos. No cualquiera se agarra una endocarditis porque sí, no cualquiera de nosotros que haga una infección en la boca y sea una infección grande y haga incluso fiebre o tenga tratamiento prolongado con antibióticos, sí o sí va a terminar con una válvula con una bacteria pegada, ¿sí? Pero bueno, aquellos pacientes que tengan valvulopatías previas, válvulas protésicas, como vimos, las válvulas protésicas también, y tiene que ver con que en esas válvulas que son anormales, tanto la válvula bicúspide como una válvula protésica, ya sea mecánica o biológica, no importa, los catéteres de los marcapasos son lugares en los que la sangre transita un poco más lentamente. Entonces, allí tiene tiempo la bacteria de ir y adherirse a ese área que le es más conveniente y que el flujo sanguíneo no la va a barrer. Es por ese motivo, nada más. Ese es el motivo o la fisiopatogenia, ¿sí? Bueno, de los estreptococos y los estafilococos, si los han escuchado nombrar, son los que están siempre a la cabeza. El Streptococcus viridans, que es el primero que aparece ahí, es un germen nativo de la boca que tenemos todos.
Pero cuando hay una infección o una caries o se hace un tratamiento de conducto por algún motivo, ese estreptococo puede ingresar al torrente sanguíneo e infectar las válvulas. Lo mismo el estafilococo es un germen que está en la piel y muchas veces alguna lesión una lesión importante, ¿no? Eh, Puede llevar a que ese estafilococo pase a la sangre y haga una bacteriemia, o sea, tome el torrente sanguíneo en un gran porcentaje, digo, no son dos o tres bacterias, es una gran cantidad de bacterias la que tiene que haber, y asentarse en las válvulas. Después, bueno, hay un montón de otros organismos, generalmente son pacientes con una alteración de su inmunidad, no cualquiera hace una endocarditis generada en un hongo, entonces esos pacientes generalmente por ahí tienen HIV o tienen algún detrimento de su inmunidad y son casos particulares que tienen un avance muy rápido. Y todo esto lo podemos saber, qué germen es y todo, porque al paciente le sacamos sangre y eso se manda a un laboratorio, se cultiva, ese es el término, y crece el bichito como si fuera adentro del corazón, bueno, crece que es en una cápsula de Petri y podemos decir cuál es el germen para poder también orientar bien el tratamiento antibiótico, porque son 6 semanas de tratamiento antibiótico endovenoso que tiene que hacer el paciente. Por eso nosotros tenemos que ser muy específicos en el eco cuando vemos algo compatible con esto. Bueno, esto más que nada. No cualquiera hace una endocarditis, acá les dejo todas las patologías que pueden predisponer, la bacteriemia, o sea, fiebre, que el paciente tenga una infección en la boca, en el intestino, eh, son las más en la piel, y de allí pase la bacteria, esa es lo más frecuente. Y nosotros tenemos que hacer el ecocardio y si quedan dudas, el ecocardiograma transesofágico. Últimamente, desde que yo por lo menos empecé en el hospital hace 12 años para acá, antes, bueno, no había tanta disponibilidad de ecocardiograma transesofágico, entonces nos guiábamos mucho con el transtorácico. Pero con el transesofágico lo que pueden verse es las válvulas ahí nomás. Entonces, si hay dudas, imagínense lo importante que es poder definir si verdaderamente hay una vegetación o no, porque tenemos a una persona 6 semanas internada con tratamiento endovenoso, así que nuestro rol como usando el ultrasonido es muy importante, tanto para diagnosticar como para confirmar después con el transesofágico y luego vamos a ver para el seguimiento de las complicaciones y la indicación quirúrgica. Bueno, esto yo lo fui sacando, pues se los dejo por si lo quieren leer. No me parece importante el diagnóstico definitivo de endocarditis en este momento, porque verdaderamente siempre genera discusión cuando hay un paciente así que a mí me parece que lo importante es que nosotros podamos apoyar el transductor y decir, bueno, esta válvula tiene algo que no debiera tener, que ahora vamos a ver las características y eso es lo que vamos a informar nosotros, ¿sí? Ya les digo que se informa como imagen, filiforme, etcétera, etcétera, compatible con una vegetación. Nunca se pone que es una endocarditis en el eco, porque es solo uno de los tantos criterios, que acá sí se los dejo, si los quieren ver. El eco viene a ser un criterio más de todos los que se necesita para diagnosticar esta patología. No es solamente con el eco que vamos a definir o no, también necesitamos, bueno, estos análisis de sangre que les digo, que el paciente tenga clínica compatible y un montón de otras cosas. Por eso en el informe no podemos poner que el paciente tiene una endocarditis como diagnóstico final, sino que es compatible con una vegetación lo que estamos viendo, porque nosotros el diagnóstico de endocarditis va más allá de un solo método diagnóstico, ¿sí? ¿Qué vamos a ver nosotros con el eco? Bueno, la vegetación es esto que les mencionaba, es una imagen distinta, está la válvula y tiene algo adherido, algo que está pegado que no debiera,
que muchas veces tiene más ecogenicidad que la válvula, eh, pero lo más importante que tiene es que tiene movimiento independiente, o sea, la válvula abre y cierra y esa cosa que está pegada ahí baila sola adentro de la cavidad en la que está pegada la válvula, ¿no? Claramente. Esa es la vegetación en sí misma. El problema es que dejado a su libre evolución una endocarditis, dependiendo muchas veces del germen que tenga, puede ir rompiendo la válvula. Rompiendo es rompiendo, literalmente, perforándola, eh, el anillo, separándolo de su lugar de inserción, y esos son los abscesos, que después pueden fistulizar entre cámaras. Hemos visto comunicaciones interventriculares porque va destruyendo directamente todo a su paso la bacteria y va destruyendo todos los tejidos. Entonces nosotros con el eco lo que tenemos que ver es si está la vegetación o no, cuánto mide, porque cuando miden más de 10 milímetros son vegetaciones con alto riesgo de que se le desprendan pedacitos y empiecen a circular por toda la economía y llegar a otros órganos. Eh, y si esa válvula es competente o no, o la ha ido ya destrozando. Eso sí es nuestra función, chicos, es muy importante. Una vez que vemos una vegetación, eh, poder diagnosticar que qué válvula es, si la válvula está sana o no, o sea, solamente tiene la vegetación o además está insuficiente. No va a estar estenótica por una vegetación, ¿sí? Lo que hace es destruirla, entonces la sangre pasa y vuelve para atrás. Pero no me ha tocado ver a mí vegetaciones, al menos que estenosen la válvula, ¿sí? Siempre son insuficiencias los que generan las endocarditis. Así que tenemos que ver todo eso y si hay además abscesos o aneurismas como complicación de la endocarditis. Esto se puede presentar en cualquier momento de la enfermedad, no es que el paciente se diagnostica, empieza con el antibiótico y se terminó la historia de la endocarditis, tiene que hacer el antibiótico. No, muchas veces, por más que tenga el antibiótico correcto, no tienen siempre buena llegada los antibióticos a estas vegetaciones y sigue rompiendo, destruyendo la válvula y terminan obviamente en cirugía todo esto, en cirugía de reemplazo de la válvula. Esto es lo que les decía, el transesofágico es muy superior porque tenemos las válvulas ahí nomás. Cuando les di las clases de transesofágicos, no sé si recuerdan que la sonda estaba ahí a través del esófago pegadita al corazón, entonces nosotros tenemos la chance de ver las válvulas muy, muy cerca. Y ahí no quedan dudas, sinceramente, o sí, hay ocasiones, no es todo o nada, ¿no? Hay ocasiones en las que nos generan dudas a todos, aún con el transesofágico, pero aumenta mucho la sensibilidad del estudio a diferencia del transtorácico, ¿sí? Siempre hay que hacer un transesofágico cuando sospechamos una endocarditis y hoy en día sí, intentamos que el paciente tenga el transesofágico también confirmando la endocarditis que vimos y no solo eso, sino que además nos da la chance de ver complicaciones con mayor certeza, ¿sí? Entonces, sí, tratamos de que todos los pacientes, una vez que se hace un diagnóstico de endocarditis por el transtorácico, tengan su transesofágico. Recuerden que es un estudio bajo anestesia, que es un estudio que, bueno, el paciente requiere otra preparación, no es tan sencillo como ir y apoyarle el transductor, como han visto que entra alguien y uno le dice, bueno, acostate ahí, ponete de costado y apoyamos el transductor y se terminó. No, acá en el transesofágico, como habrán visto, necesitamos un anestesista, generalmente somos dos operadores, bueno, es más difícil. ¿Cuándo sí o sí vamos a hacer un transesofágico? Bueno, cuando nos queden muchas dudas por el transtorácico, cuando hay una válvula protésica mecánica. ¿Y alguien me puede decir por qué? Si yo tengo una válvula mitral Profe, mecánica, ¿sí? porque en las válvulas mecánicas el hacer de este material de acero, igual Sí, también se puede mantener o pegar ahí la vegetación, así como sería
en un paciente con marcapasos, como explicó hace un ratito. Sí, pero ¿por qué me sirve más el transesofágico? ¿Por qué me serviría para confirmar más que en otros casos? Está bien, Romy, lo que dijiste, es tal cual. Es una válvula que por su material, al igual que el marcapasos, es asiento o es preferida por las bacterias, porque bueno, la hemodinamia de esas válvulas no es la misma que una válvula nativa. Pero hay algo más, hay algo desde lo que nos permite o no ver esa válvula. Profe, ¿no es Sí. se usa por el tema de que en el eco se ve como algo que tiene mucha movilidad, al igual que la vegetación? No, no es por eso, es por otro motivo. Tiene que ver algo con lo que nos permite o no nos permite ver esa válvula. Es por la forma en la que se abre la válvula, por decirlo así. Porque es más blanco. Es porque es más blanco, es porque hace unos ecos la válvula mecánica. Yo les mostré una válvula mecánica en el primer parcialito, ¿no? Tu pieza. ¿Cómo? Yo les mostré una válvula mecánica mitral en el primer parcialito. A ver si le encuentro. Eh, Porque les quiero mostrar qué es lo que está pasando para que ustedes me entiendan. La válvula mecánica lo que hace es hacer ecos de sombra atrás. Entonces no se puede, no nos deja ver eh, la aurícula. Parcialito, acá está. Porque si no es como que estoy hablando en el aire y es muy difícil. Gauss, perdón, uno de mis perros que enloquece. Gauss, basta. Bueno, ¿están viendo el parcialito acá? Sí, Bueno, esta es una válvula mitral mecánica. Este es el primer parcial. Fíjense que las válvulas mecánicas hacen esto que se llama cono de sombra, ¿sí? Entonces, yo les dije hoy que la endocarditis, la vegetación, se pega en las cámaras de menor presión, o sea, en la válvula mitral se va a pegar del lado de la aurícula izquierda. Imagínense intentar ver algo acá con el transtorácico como es este paciente. Es imposible. Entonces yo acá no tengo manera de saber si tengo una vegetación detrás de estos rayos blancos, que son los rayos propios que hace la válvula mecánica. Entonces, en este paciente sí o sí, si la sospecha es alta de endocarditis, y bueno, hay que pedirle un transesofágico. Entonces, para las válvulas protésicas, sí o sí hay que pedir un transesofágico si la sospecha de endocarditis es alta. Esa es eso es lo que les quería mostrar, chicos, porque si no, parece que... Ahí está. ¿Ustedes ven la presentación también ahí? sí. Bien. Sí, profe, se ve bien. Eso es lo que les quería mostrar, ese es el motivo. Al tener esos rayos, no hay manera de evaluar si del lado auricular de esa válvula tenemos una vegetación pegada o no. Profesora, buenas tardes y buenas tardes al Hola resto de José, mis ¿cómo estás? compañeros. Bien, una Bien. pregunta. Eh, ¿La forma, ¿sí?, de la vegetación va a ser en relación al tipo de bacteria que la conforma o solamente tenemos una imagen de algo que se está moviendo y Tenemos una nada más? imagen de algo que se está moviendo y nada más, está bien la pregunta. No tenemos mucho más para definir a través con el eco yo no puedo decir, uy, generalmente esto corresponde a un hongo o a una bacteria o algo así, no. Las formas son todas iguales, entonces, o muy parecidas. Sí sabemos, por ejemplo, que los hongos tienen estructuras más grandes, hacen vegetaciones mucho más grandes
y que rápidamente destrozan la válvula, eso sí, pero solo por el eco no se puede definir eh, qué tipo de infección sería, o a qué germen corresponde. Son todas muy parecidas las vegetaciones. No, no, en eso no hay diferencias. Gracias. No, por favor. Yo estoy intentando pasar acá y no me está dejando, porque no sé qué toqué, obviamente. No sé por qué no me deja pasar acá. Bueno, como les decía, en la ecocardiografía, nuestro rol es diagnosticar la vegetación y si hay complicaciones. Acá, por ejemplo, no sé si este no es uno que hicimos nosotros en el hospital. Fíjense que este es un eje largo para external izquierdo, en el que se ve la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, y acá se ve esto pegado a la cámara que tiene, en este caso para esta válvula, menor presión, el ventrículo tiene menos presión que la aorta, por eso está pegada de este lado de la cara ventricular, y se ve esta imagen con la misma ecogenicidad, digamos, que el resto de las estructuras valvulares, y claramente esto no tiene que estar acá. De esta imagen uno la ve y no hay dudas. Si bien puede ser un tumor, que ahora lo vamos a ver en la otra presentación, eh, acá es cuando uno se encuentra con esto y si el paciente no relata que tuvo fiebre, no relata nada compatible, bueno, uno lo que hace es poner que debe correlacionarse con los datos clínicos del paciente. Si se encuentra esto solo aislado, ahora si el paciente empieza a contar que tiene fiebre y todo lo demás, bueno, claramente seguramente sea una vegetación, ¿sí? Pero se ven así, algo blanco pegado a una válvula que no debería estar. Profesora, Sí. una pregunta. ¿Y ay, lástima que se No, fue la vuelvo. la imagen. El estar ahí, esa vegetación, ¿no reduce la fracción de eyección por el tema de que pueda llegar a reducir la luz de la salida aórtica? No, porque yo como les decía hace un ratito, no lo que ocurre es que no las estenosa. No obstruye la salida de la sangre. Pareciera que sí, por el tamaño que tiene y la localización, pero en realidad Sí. no hemos visto que estenose la válvula. Generalmente lo que Y, hace es romperla y generar insuficiencia. ujú. Si la insuficiencia es muy aguda, eh, puede deteriorar la respuesta del paciente y generar una falla y una caída abrupta de la fracción de eyección, y es catastrófico. Pero son cuadros más subagudos, le dan tiempo al ventrículo de acomodarse a esa nueva insuficiencia aórtica que va a tener, o insuficiencia mitral en todo caso, ¿sí? No, Y no, en el sí, supuesto caso que eso se soltara, ¿haría el efecto de un émbolo? sí, sí, empiezan a embolizar por todos lados. Mm. Los pacientes tienen no solamente acá en el corazón, cuando nosotros vamos a mandar a cirugía a estos pacientes, decimos, bueno, ¿estamos seguros que solamente está afectada la válvula aórtica en este caso? Bueno, tenemos que empezar a hacer un rastreo de todos los órganos porque pueden hacer ACV, pueden hacer embolias en el vaso, y el vaso directamente hay que sacarlo. Embolias a la piel, se les revisa siempre las uñas porque son lugares de asiento, las uñas porque es como el final del camino de las arterias, ¿no? Antes de lo más distal. Entonces ahí se aloja también. eh, y en los pulmones en algunos casos también puede haber. Pero sí, eso, sí, como les decía hoy, si tiene más de 10 milímetros, el riesgo es alto de embolia, se llama, justamente, y tenemos que ir a rastrear todos los órganos que sabemos que tienen chance de recibir un pedacito de esta vegetación. En el hospital nosotros tenemos como una planilla en la que ponemos si el paciente además de la vegetación tiene la ecografía abdominal hecha, la tomografía hecha, descartando embolias a distancia o impactos a distancia, ¿sí?
eh, complican mucho el cuadro clínico. Por eso es tan importante poder no solo ver la vegetación, sino determinar qué tamaño tiene y si complicó o no, complicó me refiero a romper la válvula, ¿sí? Esto obviamente si aparece una estrellita es porque va a ser pregunta de examen, ¿sí? Sepan que, bueno, las complicaciones clínicas es esto que me preguntaba José recién, la embolia, la insuficiencia cardíaca, si la ruptura de la válvula es muy aguda y no llega a acomodarse el ventrículo izquierdo por esa ley tan famosa de Frank Starling, en la que, bueno, mientras más sangre le llega, más se va acomodando y a los siguientes latidos se termina de acomodar. Pero si todo eso sucede muy rápido, si la válvula se rompe muy rápido, bueno, no llega ese ventrículo a eh, acomodarse y claudica. Pero bueno, lo que les quiero poner acá es perforaciones como perforar la válvula que esté rota. RCT acá no sé qué me quisieron poner, así que quédense con perforaciones. Abscesos de las válvulas, fístulas, aneurismas, vegetaciones que predicen embolia sistémica, es esto que les digo del tamaño. Dehiscencia u obstrucción de la prótesis. Bueno, chicos, esto es una catástrofe directamente. Que la válvula protésica tenga pegada una vegetación y no la deje funcionar correctamente, o peor aún, el sitio en la que está suturada se rompa, porque la vegetación puede ir rompiendo de a poquito los hilos de sutura y hacer que la válvula se suelte, es una gran complicación. Y bueno, pericarditis por inflamación del pericardio, la verdad es que no me ha tocado ver, y regurgitaciones valvulares severas son esto, la insuficiencia mitral o aórticas generalmente severas a causa de la endocarditis. Bueno, acá es la diferencia entre el ecocardiograma transtorácico y transesofágico, ¿sí? Sepan mucho que sepan que hoy en día sí o sí le pedimos a todos un transesofágico. Y el transesofágico tiene sus limitaciones como todos, que son las cavidades derechas, no siempre las logra ver tan bien, y en esos casos se prefiere el transtorácico. Y en las cavidades derechas van los catéteres de marcapaso, así que bueno, a veces estamos medio en la duda de lo que estamos viendo. Pero bueno, es lo que nosotros tenemos que poder informar. Nosotros, ¿qué vamos a poner en el informe? Porque no es lo mismo que tenga una estructura filiforme, adherida a la válvula aórtica de 3 milímetros, 5 milímetros, que de 15 milímetros o 20, como sería la que les mostré. Si es muy móvil, tiene más chance obviamente de romperse un pedacito y salir volando. La localización es importante, la localización es la válvula que está afectada. Y siempre que vemos una válvula afectada, tenemos la responsabilidad de ir a buscar otras válvulas. O sea, que todas las válvulas estén bien. Si la aórtica tiene una vegetación pegada, bueno, que la mitral no tenga, que la tricúspide no tenga y más raramente que la pulmonar no tenga, porque muchas veces por contigüidad la mitral y la aórtica se terminan infectando, entonces hay que ir a descartar eso. La consistencia, bueno, más que nada la ecogenicidad que tiene. eh, Hay veces que se habla de si tiene mayor ecogenicidad, es una vegetación de más tiempo de evolución, o sea, mientras más blanca es, mientras más blanca se ve la vegetación, más tiempo de evolución tiene esa endocarditis, pero bueno, eso no es tan así, no lo consideramos en el día a día así, eh, y a veces se confunde con hilos de calcio que tienen los pacientes propios de su edad, de ser añosos, ¿no? Eso se llaman Profe- estran de calcio, sí, no sé quién me habló, porque Profesora, el contador marca que queda 1 minuto 20 un minuto 20, aproximadamente. sí. Creo que nos volvemos con el mismo chat, pone otro, ¿cómo va a ser? O ya Ahora lo armo tenemos. otra, porque yo soy bastante torpe, entonces ahora armo otra y se los vuelvo a enviar, ¿les parece? Sí, sí. Fíjense que esta es la vegetación que decía recién, esta está medida, tiene 27 milímetros o 2,7 centímetros, es un montón, ¿sí? Es gigante. Y esta es un zoom de una válvula mitral, está pegado en el borde libre de la válvula mitral,
Es de 10 por 7 milímetros, es grande, pero no es tan grande como esta, ¿sí? Fíjense, esto es un zoom, por eso se ve así, no se puede por ahí saber bien qué válvula es, pero es una válvula mitral. Esta bien puede ser una imagen que se tome en el parcial. La idea es que ustedes vean que hay algo que no corresponde en la válvula aórtica, ¿sí? Y seguramente se ponga paciente con fiebre, paciente que más que nada con fiebre persistente y que se encuentran con este eco, bueno, tiene altas chances de ser una endocarditis, ¿sí? Bueno, nada, el tamaño, la movilidad, la localización, las válvulas mitrales embolizan más que las aórticas.